Sí, mis hermanos, introducimos ahora nuestro curso del Antiguo Testamento y esta clase es Introducción al Antiguo Testamento, parte uno. Este curso es la primera parte de dos que habla de todo el Antiguo Testamento, pero vamos a hablar en esta clase del Pentateuco y los profetas anteriores, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Estamos siguiendo el canon de la Biblia hebrea en este estudio, como hemos hablado en otras clases, en nuestra introducción a la Biblia. Hablamos de esa realidad de que el Antiguo Testamento tiene tres partes, Tanakh, en esas tres partes, y nosotros vamos a seguir ese orden que se encuentra en la Biblia hebrea, porque hemos hablado de que parece haber cierto diseño en esa estructura, y vamos a poder apreciar eso en nuestro estudio también. Nuestra meta es introducir, y la introducción, como vamos a hablar, normalmente trata de los temas como preparatorios para la exégesis. ¿Quién es el autor? ¿Cuándo se escribió? ¿De qué se trata? Esas cosas básicas para ubicarnos bien en la lectura. Pero en este curso no queremos quedarnos solamente en esos detalles superficiales. Queremos ya empezar a meternos un poco en el texto y ver un poco su desarrollo de su mensaje, de su teología, de su esperanza para el Mesías. Entonces, esa clase va a mezclarse mucho con la teología bíblica y espero que sea, bueno, nos dé muchos ejemplos de información útil para la teología bíblica. ¿Qué es una introducción? La meta de una introducción en general es ayudar a los recipientes a hacer o entender cualquier cosa. Es un sinónimo de el guiar, el guiar, ayudar. Quizás como un bebé, le ayudamos, le guiamos, le tomamos por la mano y le ayudamos a caminar. Hace que él pueda ya caminar solo. Es como esos primeros pasos para ayudarle a poder ubicarse, encontrar su balance para poder ir y seguir. La introducción bíblica sirve para preparar a un estudiante de la Biblia para estudiar, interpretar y compartir la verdad de la Biblia. Según un autor, Edward Young, la introducción bíblica se puede definir de esa manera. Esa ciencia o disciplina que trata de ciertos asuntos que son preliminares al estudio e interpretación del contenido de la Biblia. También es conocido por el nombre isagógico. La introducción bíblica es una rama de la división de la teología que se llama la teología exegética, junto con la teología bíblica. Aunque es conectada con la teología bíblica, la introducción es lógicamente anterior al estudio de la exégesis propia y la teología bíblica. Pero hay cierta relación, porque parte de entender el mensaje general del libro requiere teología bíblica. A veces, quién es el autor, cuándo se escribió, cómo se escribió, requiere exégesis. Porque no es que hay una superscripción al principio diciendo tal autor escribió en tal año a tales personas en tal contexto. No dice eso. Sí, dice a veces Isaías en el reinado de tal, pero eso requiere un poco más de trabajo. También se divide en dos partes ese estudio de la introducción. La introducción general, que habla del canon, de esas cosas relacionadas a la Biblia entera. Su texto, su escrituración, su origen, su naturaleza, esas cosas que nos ayudan a poder acercarnos a la Biblia de manera correcta. Pero debido a nuestra clase de introducción a la Biblia, no vamos a hablar tanto de esas cosas generales, sino vamos a tomarlos por sentado. Estamos creciendo, edificando sobre ese fundamento, ¿cierto? Ya hemos puesto un buen fundamento sobre cómo ver el Antiguo Testamento, las presuposiciones. Hemos hablado del canon y su desarrollo. Hemos hablado del texto. Y podemos hablar más de eso, pero ya tenemos una idea introductoria a eso y no hace falta desarrollarlo aquí. Y hay la parte más específica que mira los libros individuales. Su unidad habla de su naturaleza, sus autores, sus partes, su género, sus fechas, su carácter literario. Una introducción o panorama del Antiguo Testamento es una herramienta muy útil para el estudiante de la hermenéutica y la teología bíblica. Uno de los principios de la hermenéutica más fundamentales es esa interpretación gramático-histórica, el entender el contexto inmediato literario
e histórico. Y una introducción nos ayuda a poder tener ciertos datos acerca de ese contexto antes de empezar la exégesis detallada de los textos. También la hermenéutica nos enseña que para una interpretación correcta hay que entender el contexto. Una introducción al Antiguo Testamento nos ayuda a entender la historia, el mundo, la estructura, la unidad y la diversidad del Antiguo Testamento, para poder entender mejor el significado del Antiguo Testamento. Usualmente en este curso es poder introducir el Antiguo Testamento para que podamos ubicarnos bien en cada parte del Antiguo Testamento. Una introducción es en un sentido el enseñar a un pirata a usar las estrellas. Porque al entender las estrellas, puede ubicarse, ¿cierto? En el océano, gran océano, donde no tiene islas, no tiene ciertas marcas ahí en el océano que le puede decir, ok, aquí estoy. Sino, usando las estrellas, puede ubicarse. ¿Sabe a qué dirección va? ¿Dónde está? Más o menos. Y esa es la idea. Estamos poniendo el mapa de las estrellas para que en cualquier texto, cualquier lugar podamos ubicarnos. ¿Dónde estamos en la historia? ¿Quién es este autor? ¿Cuáles son los temas principales de este libro? Cómo la Biblia todo nos lleva a Cristo. Entonces hablamos ahora de qué es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una parte esencial de las Escrituras. No es una parte secundaria. Aunque decimos Antiguo y Nuevo Testamento, y hablamos de que el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, se ha anulado, no estamos hablando del Antiguo Testamento como tal, sino estamos hablando del Antiguo Pacto, esa administración que Dios tenía con el pueblo de Israel, que se representa, que se describe, que se relata en el Antiguo Testamento. Pero como hemos hablado, el Antiguo Testamento es un libro lleno de gracia y que anticipa el Nuevo Pacto y nos ayuda a entender el Nuevo Pacto también. En primer lugar, el Antiguo Testamento es un libro. Es un solo libro. Es un libro completo. Hay una unidad en este libro. Todas partes cuentan una sola historia. Hay diversidad, pero hay gran unidad también. Es un trabajo escrito, una obra maestra de un genio literario. Por eso necesitamos estudiarlo como otros textos, pero no solamente como otros textos, porque es un libro unido e inspirado por Dios. Además, el hecho de que el Antiguo Testamento sea un libro significa que hay un mensaje o argumento que une todos los libros. Hay una meta narrativa, algo que va por encima de todo para ayudarnos a entender la historia. Por ejemplo, cuando estudiamos una historia, es importante entender el contexto. Y entonces podemos tomar la escena de David matando a Goliat. Cuando estudiamos esa escena, esa es solo una escena en la historia de David. Entonces hay una narrativa más grande, una trama más grande de toda la vida de David. Pero de ahí eso se encuentra también en una trama mucho más grande de toda la monarquía de Israel, ¿cierto? Porque muchos otros reyes se conectan y se comparan con David. Pero esa monarquía se encuentra en otra trama más grande, de la búsqueda del rey prometido. Entonces, el entender esa realidad, que hay una trama divina que va por encima de toda la historia, que nos ayuda a tener el contexto. Cuando, por ejemplo, cuando uno considera a David en comparación con Saúl, puede pensar, mira, hemos llegado a lo que queríamos. Porque él es mucho mejor que Saúl, en muchos sentidos. Pero de ahí cuando perdemos de vista esa metanarrativa, podemos estar contentos con David o frustrados con David. Pero entendemos que esa es solamente parte de la historia. La historia no termina con él, sino él está sirviendo un rol para seguir, proyectar hacia más el futuro esa esperanza. La historia unificadora de la Biblia es la historia revelada de cómo el Dios Trino progresivamente construye su reino de la nueva creación, en que morará con un pueblo renovado por el Espíritu y palabra, a través de promesas y pactos centrados en la redención por un representante nombrado por él, el Mesías, lo cual culmina finalmente en salvación eterna para su pueblo escogido de todas las naciones y juicio sobre todos sus enemigos que persiguen a su pueblo,
y todo para la gloria del Dios Trino. Ese punto también necesita destacarse por la importancia de los eventos que pasaron. Esos eventos relatados, las palabras que acompañan esos eventos, son parte de una historia de redención y revelación que van de la mano. Dios se está revelando, Dios está contando su historia, la cual es también nuestra historia. Y el Antiguo Testamento nos revela esa historia. Entonces, entendiendo eso nos ayuda a acercarnos al Antiguo Testamento, no meramente como una colección disparada de libros desconectadas, sino Dios está contando su historia, aquí, revelando su historia, ejecutando su historia. Aquí nosotros podemos ser testigos de eso, para que veamos nuestro propio rol en eso y nuestro consuelo y esperanza sean alimentados. En segundo lugar, es una colección de libros. Es un libro, pero también es una colección de libros. Eso enfatiza tanto la unidad como la diversidad. Los detalles de ese punto nos dan una de las diferencias más importantes entre el canon del Nuevo Testamento y el Antiguo. El Nuevo Testamento también es una colección de libros, pero el Antiguo Testamento es mucho más diverso en esa colección, una colección mucho más diversa que el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Nuevo Testamento tiene menos libros, pero tiene menos autores también, porque 13 de esos libros son escritos por el mismo autor, que no tiene un paralelo en el Antiguo Testamento. Sí, por Pablo. Tenemos a Lucas, que también era autor de 2 libros. No hay tantos ejemplos de un solo autor que tiene tantas semejanzas como Efesios y Colosenses y otros libros así. Además, tenemos 50 años y 1000 años. Tenemos cartas y evangelios, sobre todo. En el Antiguo Testamento tenemos profecía, narrativa, ley, poesía, proverbio, muchos otros géneros más diversos. Entonces, tenemos una gran diversidad en el Antiguo Testamento. No obstante, debido a ese gran lapso de tiempo, esos autores son más familiares con los libros de los otros autores anteriores. Entonces, esto ayuda a que esta colección sea una colección creciente. Una colección en que tenemos el Pentateuco, que forma una base, y de ahí se va creciendo en los otros profetas. La vida de los profetas depende y fluye del Pentateuco, fluye de esos libros anteriores. El Nuevo Testamento no tiene tanto de esa experiencia. Todo fluye del Antiguo Testamento, entonces sí tiene eso, pero no todo fluye los unos de los otros en el mismo sentido. Las epístolas fluyen de la historia en los evangelios, pero no tanto de los textos de los evangelios mismos. Porque no hay tanta evidencia para una dependencia directa de esas cartas de los evangelios. Quizás en Santiago hay cierta dependencia de Mateo o el Sermón del Monte, quizás de la memoria. Es difícil saber cuál, pero hay cierta evidencia de eso. Y hemos hablado de las citas que Pablo hace a Lucas o Pedro hace a las cartas de Pablo. Pero en el Antiguo Testamento, esa colección creciente es algo completamente esencial para entender correctamente el Antiguo Testamento. El entender ese rol fundamental del Pentateuco y cómo todos los otros libros van usando las imágenes, las palabras, las instituciones del Pentateuco para describir el resto de la historia. Cuenta la historia en términos del Pentateuco. El Pentateuco da el banco de palabras e ideas que los profetas van a usar para contar su historia. Esa es parte de lo que queremos señalar en nuestro curso y van a tener tareas para que puedan ver un poco de eso en cada uno de los profetas posteriores al Pentateuco. El canon del Antiguo Testamento desarrolló por unos 1000 años y los autores hacen referencia a los escritos anteriores mucho, a través de alusión, a través de incorporar el mismo lenguaje, a través de seguir el mismo patrón. Por eso nos ayuda una introducción, porque si vamos a entender un pasaje tardío, hay que entender el contexto y sus referencias a escritos más tempranos. Y si leemos un texto temprano, podemos entenderlo mejor si vemos cómo los autores inspirados lo interpretaron en sus escritos posteriores.
La Biblia es su propio mejor intérprete. Eso es una parte de la importancia del Pentateuco. No es solamente la primera sección del Antiguo Testamento, sino es la escritura fundamental para todos los escritos posteriores. Por lo tanto, aunque sea cierto para toda la Biblia, es aún más supremamente importante entender cada libro del Antiguo Testamento a la luz de los otros. Entonces, toda la Biblia debe entenderse de esa manera, leyendo un libro a la luz de todos los otros libros. Que todos los otros libros arrojen luz sobre el texto que estoy leyendo. Pero aún más es importante para el Antiguo Testamento, porque si no tomamos en cuenta la manera en que están usando el Pentateuco, o la manera en que otros profetas han usado esos mismos pasajes, podemos perder el punto que el autor está comunicando. Además, no solo tenemos que entender el Antiguo Testamento de los pasajes más tardíos y sus referencias a los anteriores, sino los autores del Nuevo Testamento también hacen referencia al Antiguo Testamento mucho. Y necesitamos entender el contexto del Antiguo Testamento para entender el Nuevo. Entonces, parte de entender bien el Nuevo Testamento requiere un buen estudio del Nuevo Testamento, del Antiguo. El Antiguo Testamento nos puede ayudar a entender mejor a Cristo, a nosotros, a la salvación que hemos recibido, a la iglesia. Porque el Nuevo Testamento lo describe en términos de esas realidades del Antiguo Testamento. En tercer lugar, el Antiguo Testamento es la primera parte de un libro. Es un libro que cuenta una historia, es una colección de libros diversos y distintos que tienen su interrelación los unos con los otros. Entonces, ahí vemos esa relación otra vez, ¿cierto? Unidad, diversidad e interrelación. Hay unidad en que hay una sola historia que Dios está contando en toda la Biblia. Pero hay diversidad y que hay formas diferentes, etapas diferentes, aspectos diferentes de esa una sola historia. Pero hay interrelación en que cada una de ellas implica lo otro, depende de lo otro, construye sobre el otro y tiene esa unidad compleja. Al final del Antiguo Testamento, todavía estamos esperando esa simiente de mujer, esa simiente prometida a Abraham y David. Entonces, terminamos con la historia, aunque es una historia unida, la misma historia, pero esa historia no se ha cumplido todavía. Está todavía a continuación, ¿cierto? Termina diciendo, continuará. Esperen un poco y vamos a ver cómo termina. Termina con esa misa diciendo, ¿cuándo me consolarás? Pero vemos que el Nuevo Testamento proclama la venida de esa esperanza que ya ha venido. Entonces, eso nos ayuda a entender el Antiguo Testamento, que es una parte que no presenta su propio cumplimiento. Habla mucho de esperanza futura, pero no relata su propio cumplimiento. Eso viene en la parte 2, en la secuela. 4. Es un libro cristiano. Nosotros a veces tendemos a pensar de los judíos y los cristianos, porque en último contexto así somos. Pero antes, pues nos gusta pensar, o nos gustaría pensar, que antes, si viviéramos antes de Cristo, habríamos sido intereses gentiles como Ruth, que iba y vivía y nos dedicábamos a servir a Jehová, ¿cierto? Porque eso era la manera de servir al Señor. No era otra salvación, sino era la misma promesa, pero tenía otra forma externa, otra administración. La misma promesa del Evangelio, pero otra manera de acercarse a Dios a través de los sacrificios. Entonces, en un sentido, esa es nuestra propia historia. Es una historia diferente, pero es nuestra historia, porque es la misma historia de Dios revelando a nuestro Cristo, pero a través de sombras en vez de la sustancia, a través de tipos en vez del antitipo mismo. Es nuestra historia también. Esos son nuestros patriarcas, nuestros padres, aunque no de manera literal y física de genealogía, pero a través de ese linaje espiritual, a través de ser hijos de Abraham por medio de la fe. Es mi padre. ¿Tiene esa canción de niños? Ajá, esa. Sí. Muchos hijos tienen, yo soy uno. Sí, esa canción.
¿Han escuchado eso? Sí, de ahí como van bailando y todo eso. Muy divertido para los niños. Sí, no tiene mucho sentido eso, pero es algo para solo divertirse los niños. Pero así comunica algo verdadero, ¿cierto? Que por fe en Cristo somos esos hijos prometidos de Abraham. Somos parte de esa arena que cubre la tierra, esas estrellas en el cielo. Entonces, esos son nuestros libros. Es nuestro libro, es nuestra Biblia, nuestra escritura. Sirve como una regla de fe y vida. No de la misma manera, sí en la misma manera que el Nuevo Testamento, pero hay que entender la diferencia pactual, los cambios de las dispensaciones pactuales. Pero esa es nuestra Biblia que nos revela a nuestro Cristo y habla de nuestra salvación. La misma salvación que los profetas proclamaron es la misma que ahora se predica en el Evangelio, según 1 de Pedro 1, 10 a 12. Es a nuestro Cristo que Moisés, de él escribió. Es a nuestro Cristo que Abraham miró. Es a nuestro Cristo que los sacrificios tipificaban. Es nuestro Cristo, nuestra salvación. Son nuestros libros. Entonces debemos entender esa unidad que, aunque eran judíos y sacrificaban, no comían chancho, eran judíos, pero son nuestros hermanos y padres también. Porque eso no que eran judíos porque no eran cristianos, sino porque eran judíos porque así servía al Señor en ese tiempo. Así se acercaba al Señor, así el Señor había mandado bajo el antiguo pacto que las personas se acercaban a Él. Nosotros vivimos conectados con ellos por la misma fe, el mismo Cristo, la misma esperanza, el mismo Dios, pero ahora bajo un nuevo pacto, el mismo nuevo pacto que ellos anhelaban. Y en virtud del cual ellos se beneficiaban de justificación, perdón de los pecados, regeneración, la obra del Espíritu Santo. Ellos no recibieron esas cosas en virtud del antiguo pacto bajo el cual ellos vivían, sino en virtud de la fe en las promesas de la venida de Cristo y el nuevo pacto. El antiguo pacto no ofrecía el Espíritu Santo, no ofrecía la justificación eterna. Eso viene solo a través de Cristo. Pero el Antiguo Testamento sí proclama con mucha claridad esas realidades y a través de la fe. Y por eso, incluso Pablo defiende la justificación por la fe en base del Antiguo Testamento. Esas doctrinas neotestamentarias se manifiestan en David, en Abraham. Ellos participaron de nuestra justificación. Aunque de otra perspectiva ellos miraban a Cristo, de otro lado de la cruz, pero la misma cruz, la misma esperanza de un Salvador, quien sería ese sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y en último lugar, es un libro inspirado. Eso recordamos. La palabra es la palabra de Dios, es su revelación, que merece nuestra admiración, nuestro respeto, una humildad, un espíritu de obediencia, de dependencia y un deseo de acercarnos a Él para escuchar la voz del Señor. Que nos guíe, que el Padre en su palabra, a través del Espíritu, nos guíe a la vida que está en Cristo. Esa es la meta. Los que leen ese libro inspirado les hace sabios para la salvación mediante la fe en Jesucristo. Cuando uno lee correctamente esa palabra inspirada, le lleva a comunión con el Dios Trino, le lleva a someter su vida al Dios Trino, le lleva a disfrutar de comunión con el Dios Trino. Entonces, que la leamos como nuestro libro de parte de Dios, para nosotros, para guiarnos, consolarnos, confrontarnos, instruirnos y dar esperanza para el futuro. Entonces, mis hermanos, eso en cuanto a la introducción al Antiguo Testamento.